impresionante. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Anote y subraye esa palabra de Jesús: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, porque va a jugar un papel fundamental en nuestro mensaje de hoy. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirle de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y mucho más que un profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío a mi mensajero delante de mí, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Qué manera de Jesús de posicionar a Juan en la historia de la humanidad. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, él es el aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, y el que no tiene oídos, pues que no oiga. No lo dice la Biblia, pero bueno, ¿verdad? El que no tenga, pues que no oiga. Pero el que tenga oídos, Señor, te damos gracias y bendecimos tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor, y te pido que traigas toda la bendición y que la palabra sea tan fresca como la primera vez, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Glorifícate y glorifica a tu Hijo, y salgamos aquí con una fe firme, Señor, y simple pero firme, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Mi esposa y yo somos aficionados de la mañana. Cuando el niño se levanta muy temprano, ella lo está listando para ir a la escuela. Yo me levanto un poquito más tarde, pero lo primero que hacemos es prender el noticiero y vemos escuchamos las noticias de la mañana, en la que ella y yo voy saliendo para llevarnos a la escuela. Y lo que únicamente se ha venido hablando en estos últimos días es crisis, ¿no? La crisis que está viviendo México o América Latina en diferentes circunstancias. Y crisis en la Inglaterra y el Brexit, y crisis en Europa por la inseguridad, por los ataques terroristas que está viendo, y en Estados Unidos la crisis política que hay, que la gente no sabe por quién va a votar, no hay para dónde, ¿verdad? Y en México pues tenemos nuestras propias cosas, y quieran o no nos están como alertando para lo que puede venir el año que entra. Qué bueno que nosotros sabemos que sea lo que sea, tenemos un Dios que es el que nos sostiene, que nos provee y que Él da y multiplica a sus hijos, ¿verdad? Pero cuando yo hablo de la fe en crisis, necesitamos ir a Juan el Bautista, porque fue un hombre tan usado por Dios que también pasó una crisis, y en medio de esa crisis su fe se tambaleó. En medio de esa crisis su fe fue movida. No me respondas, pero te pregunto: ¿alguna vez tu fe ha sido sacudida? ¿Alguna vez tu fe ha sido invadida? ¿Alguna vez tu fe ha estado en crisis? ¿Y si sí? ¿Y si no? ¿Y si fue él? ¿Y si no fue? ¿Y si hizo lo correcto? ¿Y si la palabra se va a cumplir? ¿Y si no? El tema de hoy es fe en la crisis. Bien, ahora ya leímos todo el pasaje de Mateo 11, pero déjenme hablarle unos minutos acerca de Juan el Bautista. ¿Cuántos me siguen aquí? Bien, Juan el Bautista todavía no nacía en el vientre de su madre. Su madre se llamaba Elizabeth y era familiar de María, la cual Dios escogió para la humanidad de Jesús, ¿verdad? Estaba Jesús en María y Elizabeth, y Juan en Elizabeth eran familiares, y María llega a visitar a Elizabeth. Cuando esas dos, como decirle, pancitas o estómago de embarazo se acercan, la Biblia dice que el bebé Juan en Elizabeth empezó a temblar, como reconociendo la presencia del que estaba en el otro vientre. Entonces Juan nace, pero recuerde que Juan nace como una
respuesta de Dios a sus papás que eran muy ancianos. Dios les promete a sus papás que no podían tener hijos, que iban a tener hijos. Su padre era un hombre sacerdote por linaje, era un sacerdote de oficio, y Elizabeth también tenía algo que ver por ahí. Entonces, cuando Juan va a nacer, los papás de Juan ya son muy ancianos. Un día Juan está haciendo, el papá de Juan está haciendo lo que le correspondía hacer en el templo. Un ángel baja y le dice: vas a tener un bebé. Lógicamente este sacerdote duda, porque es tan anciano, su esposa también, que dice: no voy a tener un bebé. Sí me lo profetizaron, pero estamos tan fuera de ese momento que no será. Y el ángel dice: pues por haber dudado ahora te quedarás mudo, porque si un ángel baja y te dice algo y no crees, pues tendremos un problema grande de incredulidad, ¿no? Entonces, cuando Juan nace, lo más seguro es que los papás de Juan ya hayan sido muy ancianos, y el milagro sucedió. Juan nació y nació muy bien. Bien, cuando los estudiosos dicen que cuando Juan va entrando a la adolescencia, ¿cómo qué edad podrá ser cuando alguien va entrando a la adolescencia? 13, 14. ¿Cuántos de aquí tienen 13 y 14 años? Levanten la mano con fe, por favor. Gracias, buenas noches. Entonces, cuando Juan va entrando a la adolescencia, sus papás fallecen porque eran muy ancianos. Por eso ellos dicen que Juan renuncia a su derecho legal de ser sacerdote de oficio, de estar en el templo, y él se cría en el desierto. Juan no quiere estar en su casa. Juan renuncia a su derecho legal como sacerdote, y Juan se refugia en el desierto. Su historia le causa melancolía, le causa tristeza, y Juan huye, renuncia a todo, y Juan crece en el desierto. Sin papá y sin mamá, desde adolescentes y sin hermanos, pues el chico va creciendo, se encuentra una piel de camello y lo hace su vestido. Por ahí se encuentra un grillo, lo prueba, no está tan malo, y langostas silvestres y grillos se vuelven su dieta. Es un niño que creció solo de la adolescencia para adelante, un poco brusco, un poco tosco. Él está enojado con la vida, él está enojado con todo. ¿Por qué? Porque mis papás mueren cuando yo soy tan joven. Él crece en el desierto de Qumran, en las tierras de Judea. Para su buena fortuna, Juan se topa con los anacoretas. ¿Con los anaqué? ¿Alguien aquí se llama Ana? No. Entonces, Juan se topa con los anacoretas, que en español es la gente que se dedicaba al estudio profundo de las escrituras. ¿Estudio profundo de qué? Entonces Juan se topa con ellos, y Juan por ellos empieza a aprender el arte de estudiar las escrituras. Empieza a leer al profeta Elías, que descendió fuego del cielo. Empieza a leer todas las profecías, y algo dentro de Juan empieza a encenderse. Bendito sea Dios que el chico del desierto venció su desafortuna. Bendito Dios que a través de tener un encuentro con la escritura, el niño del huérfano vence su momento. Diga conmigo: y tarde que temprano el desierto revienta. Las ciudades están vacías, las sinagogas están vacías, no hay policías en las calles, los políticos no están en su lugar, la gente de dinero no está comerciando, y los niños que juegan tampoco. Las calles están vacías. ¿Por qué? Porque en el desierto hay alguien gritando: arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos está cercano. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Juan voltea y ve que un caballero viene de algo así como de 30 años, bien parecido. Poder que le están hablando de ti. Alguien viene, y Juan lo mira, y él sabe inmediatamente quién es él. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es de quien diga que su sangre nos va a limpiar de todo pecado. Este es el de que vengo hablando, que ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus zapatos. ¿Cómo no sabe Juan eso? Porque la indicación de Juan fue: tú vas a ser el precursor del Mesías. Serás el ingeniero que pavimenta el camino al que ha de venir. ¿Y cómo voy a saber quién es él? Porque el Espíritu Santo vendrá sobre él y reposará sobre él. Cuando Juan lo bautiza, el Espíritu desciende como de paloma, y se escucha una voz que dice: esto parecía poesía, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y Juan no duda y dice: Él es. ¿Cómo sabes, Juan? Porque esto mismo que sentí, ya lo había sentido antes. Parece que aún antes de nacer yo ya había tenido un encuentro con él. Ni él nacía ni yo, por ese poder yo lo conozco. Y solo puede ser de Jesucristo. Entonces Juan vuelve a sentir esto, y Juan lo bautiza para que se cumpla la escritura. Nada más le estoy hablando de Juan. ¿Cuánto me sigue? Bien. En la medida que
ministerio, Juan se va apagando a propósito. Porque la misma gente quería establecer siempre competencia entre Juan y Jesús. ¿Cómo lo hacía? Juan también tenía sus discípulos. Entonces los discípulos de Juan vinieron con Juan y le dicen: Juan, el que tú bautizaste otra vez, está del otro lado del Jordán haciendo lo mismo que tú. Pero Juan cada vez les hacía quedar claro cosas como esta. ¿Y cuál es el problema? Yo siempre les dije que yo no era el que esperaban, sino que le había el camino al que ha de venir. Y se lo dice de una manera bien romántica: yo no soy el novio de la novia, yo soy el amigo del novio. El que le prepara, el que le dice: a ver tu moñito, a ver tu saquito, a ver, ¿estás listo? La novia es la iglesia y el novio es Jesús. Yo solo soy el amigo del novio. Por lo tanto, estoy contento de haber preparado todo el ambiente para que la novia y el novio se encontraran. Y listo. Así Juan se salía de la competencia que la gente quería establecer entre los primos. ¿Me están siguiendo un poquito? Bien. Entonces, Juan sigue predicando. Jesús levanta su ministerio y por un error político, Juan cae en crisis. Di conmigo: Juan entra en una crisis. Bien. Hay mujeres en la Biblia que me caen mal. Y de la que voy a hablar ahorita me caen mal. Como me caen mal, no voy a mencionar su nombre. ¿Por qué? Porque me cae mal. Jezabel me cae mal. Y cuando me toca hablar de ella, no menciono su nombre. Dalila también me cae muy mal. Y ahora esta me cae mal. Entonces no va a gastar saliva en mucho en ella. La cosa es que el rey Herodes, que era el rey contemporáneo de Juan y Jesús, un día está en su palacio y hay una fiesta acá, tú sabes cómo, en el palacio. Y esta muchacha, que no voy a decir su nombre, era bien buena para... ¿Cómo lo digo? Para bailar así en cortito, no sé cómo decirlo. Entonces, esta muchacha empieza a bailar y Herodes se le sube todo el temperamento y le dice: oye, muchacha, tú y yo. Y él: no, sí, soy el rey, bailas muy bien y te ves bien. No. Soy muy cara, Herodes. ¿Qué tan cara puede ser? Soy el rey. No, soy muy cara, Herodes. Entonces Herodes, movido por su temperamento, llega a decir una verdadera tontería, ¿verdad? Hasta la mitad de mi reino te daría, con tal de que tú y yo acá en cortito, ¿verdad? Y entonces la muchacha dice: ah, sí. Bueno, lo agarra en el celo y le dice: quiero una cosa, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Cosa que le dolió mucho al rey, porque el rey no era que el rey quisiera a Juan, pero respetaba mucho la unción que había en Juan. Hasta Herodes sabía quién era Juan Bautista y este muchacho que predicaba en el desierto. Lo mandan a encarcelar. Jesús está desarrollando su ministerio a todo lo que da. Y ahora Juan está en la cárcel. Los discípulos de Juan están consternados porque Juan está encarcelado y Jesús anda haciendo su ministerio como si nada. Se desesperan y Juan empieza a dudar: no puede ser, por hacer lo bueno estoy en esta cárcel. Y el hombre que preparó el camino del Señor, como cualquier ser humano, diga conmigo, como cualquier ser humano, en la crisis su fe se tambalea. Y ahora dos discípulos de Juan vienen: Juan, ¿cómo estás? Uy, la cosa está muy fea. Oye, vayan y pregúntenle al que bautizó en el Jordán si realmente él es. Lo esperamos a él. El fundamento de la duda de Juan dicen que principalmente son dos cosas. Número uno, la personalidad de Juan. Él decía que el que iba a venir iba a separar el trigo de la paja. Diga conmigo: trigo de la paja. El trigo lo iba a tirar al granero y que la paja la iba a quemar en el fuego. Que Juan era así también. Otra cosa que decía: cuando venga Jesús, yo lo bautizo en agua, pero este nos va a bautizar en poder, nos va a bautizar en fuego y nos va a llenar de su Espíritu Santo. Y por este periodo de Jesús viene hablando del amor, de la esperanza, de la misericordia, de la restauración. Y Juan duda y dice: yo esperaba que viniera así cortando cabezas como yo y que Jesús sí lo iba a hacer, pero en su momento. Y ahí es donde llegamos a Lucas 7, por favor, Jona, si eres tan amable. Aquí es donde empiezan las conclusiones. ¿Está listo? Esa fue mi introducción. Lo que sigue solo son 3 conclusiones. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí en la historia de Juan el Bautista? Muy bien. Diga conmigo: la fe en crisis. Otra vez díganlo: la fe en crisis. Ahora vaya conmigo a Juan
capítulo 7. Perdón, Lucas 7. Lucas capítulo 7. Lucas 7, 20 y 22. ¿Está listo? Vamos a empezar a concluir todo lo que les dije. 3 conclusiones voy a tomar. ¿Qué hace Dios cuando la fe de un hijo está en crisis? ¿Qué hace Dios cuando la fe de uno de sus siervos está en crisis? ¿Qué hace Dios cuando uno de sus bebés está en crisis? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo responde el cielo cuando uno de sus elegidos está en crisis? ¿Qué hace Dios cuando una de sus servidoras, de sus servidores está en crisis? ¿Cómo responde el cielo? ¿Se queda con los brazos cruzados? Porque eso fue lo que Juan pensó. Yo estoy aquí encarcelado y Jesús anda ya haciendo y yo aquí ni me pela. Mándenme a preguntar si Él es el que esperamos o esperamos a otro. Vamos a ver cuáles fueron las respuestas. Lea conmigo Lucas 7:20, por favor. Léalo conmigo. Cuando pues los hombres vinieron a Él, dijeron: Juan el Bautista en esa misma hora, ¿qué hizo Jesús? De enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos. Siguiente versículo. Y respondiendo Jesús le dijo: id y sabed a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Siguiente versículo, por favor. Léalo bien, porque esta es una parte fundamental de nuestro mensaje. La de 3, 1, 2, 3. Y bienaventurado aquel que no hay tropiezo en él. ¿Ok? En la versión de Reina Valera, cuando dice esto, dice: y Jesús hizo, diga conmigo, resurrecciones multitudinarias. Si no lo había leído en la Biblia, ahí está. Busca otras versiones. Cuando llegan los discípulos de Juan, dicen: si eres tú, Jesús se pone de pie y hace resurrecciones multitudinarias. Diga conmigo, ¿qué hace Dios cuando uno de sus hijos está en crisis? ¿Cómo responde el cielo cuando uno de los que Él ama está en crisis? ¿Qué hace Dios cuando gente que le ha servido y le ha amado toda la vida en algún momento entra en crisis económica, en crisis familiar, en crisis emocional, psicológica, sentimental, la crisis que sea? Pero el más alto nivel de crisis que un humano pueda tener es cuando es su fe la que entra en crisis, porque quiere decir que tus cimientos están siendo tambaleados. Tú puedes tener crisis de lo que sea, pero nunca de la fe. Nunca de saber en quién has creído, en quién has puesto tu confianza y en quién le has servido toda la vida. A quién le entregaste la vida y quién fue el que murió por ti en la cruz del Calvario y que ha prometido cumplir a su tiempo todo lo que un día te dijo. Alguien vino aliento de vida. Entonces Juan estaba atravesando una crisis, está pasando un nivel, porque está pasando un muy mal momento. Su fe está dando la vida. Entonces Jesús, la Biblia nos dice que estaba haciendo Jesús cuando llegaron los discípulos de Juan. No sé si él estaba comiendo. Juan era solitario, ese no convivía con nadie, pero Jesús sí. A lo mejor estaba comiendo, conviviendo con Lázaro, con su amigo, charalá, que viste, que no. Y llegan los discípulos de Juan, hay una multitud alrededor. Y los discípulos de Juan dicen: Jesús, Juan, el que te preparó el camino, está dudando de ti. ¡Ah! ¿Se imagina? Juan, el que te preparó el camino, está dudando de ti. Si realmente vas a hacer lo que dijiste. Si nada valió la pena. En ese momento Jesús se pone de pie. Yo no creo que haya estado en la agenda de Jesús, pero cuando sus siervos están en crisis, Jesús por amor comienza a hacer un montón de milagros. Cuando los hijos de Dios están en crisis, Dios empieza a hacer milagros solo para hacerles ver que Él sigue estando allí, que te sigue cuidando, que a ti te sorprendió la crisis, pero a Él no, que a ti te sorprendió la circunstancia, pero a Él no, que a ti te está abrumando el alrededor el día a día, pero Él no, y hace un milagro para decirte: aquí sigo siendo tu Dios. ¿Cuántos han vivido eso en un momento difícil? Dale un aplauso al Señor. Está todo rudo y de repente ¡pum! Un rayo de luz. ¿Qué es esto? Es Dios diciéndome que Él sigue conmigo. Es Dios alimentando mi esperanza. Es Dios alimentando. ¿Qué hace Dios cuando sus siervos entran en crisis? Milagros. Jesús no está haciendo milagros. Los discípulos vienen. La gente se sorprende. No puede ser.
versículo, por favor, de Lucas. Y entonces se encuentra un ciego Jesús y le dice, recibe la vista. Ve a un cojo y le dice, camina. De repente, diga conmigo, resurrecciones multitudinarias. ¿Dónde habrá muerto? ¿Dónde habrá? Allá vamos a ver. Multitudinariamente Jesús empieza a resucitar muertos. Todo lo mismo que esté en ti vuelve a vivir en el nombre de Jesús. Todo lo que esté muerto vuelve a vivir en el nombre de Cristo. Todo lo que está muriendo vuelve a vivir en el nombre de Jesús. Ahora los discípulos de Juan están así. No habían visto tal explosión de la soberanía y la omnipotencia de este Jesús. Empieza a sanar enfermos solo por amor a su primo. Empieza a liberar cautivos solo por amor a su servidor. Empieza a hacerlo solo por amor a aquel que había entregado su vida para levantar su nombre. Y entonces la gente está atónita. Los discípulos de Juan dicen, listo, es suficiente, estoy convencido que tú eres el Señor. Pero ahora tenemos un problema con la gente que escuchó que Juan mandó a decirle que si Él es. Y conmigo, ¿qué hace Dios cuando sus hijos entran en crisis? Hay una sola respuesta bíblica: milagros. En medio de la crisis, Dios obra milagros. A los que han creído, a los que le han servido, a los que se han mantenido, a los que le entregan la vida a Él. ¿Hay alguno por aquí que pueda alabar al Señor en esta hora? Dios empieza a hacer milagros solo por amor a ti. Digo que yo estoy en control, que Él puede ver el momento, pero no la eternidad. Que mi proceso es diferente al de Él, pero Él va a cumplir su misión. Número 2. Primer punto, ¿qué hace Dios cuando la fe de sus hijos entra en crisis? ¿Qué hace Dios cuando la fe de sus siervos entra en crisis? Milagros. Solo para dejarle ver que Él sigue estando aquí. ¿Cuántos aman ese Dios? Yo soy testigo de eso. Milagros. Y algo me dice que el mismo Jesús que recorrió Judea es el mismo Jesús que está en aliento de vida que está aquí. Y a lo mejor alguien vive en crisis, de cualquier tipo de crisis esta mañana. Y Jesús dice, yo te traje nada más para hacerte ver que yo sigo estando en control. No te preocupes, en medio de tu duda, yo haré un milagro solo para afirmar tu fe. Di conmigo, número 2. ¿Qué hace Jesús cuando sus siervos están en crisis? Di conmigo, los alienta y los afirma. Número 1, hace milagros. Nada más para dejarles saber que Él sigue estando allí y que sí Él es. Alguien diga conmigo, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y Salmo dice que no son avergonzados los que me han confiado. Yo sé en quién he creído. Número 2, los alienta y los afirma. Vamos a ese versículo donde dice que es pieza fundamental, donde dice que no hay tropiezo en mí. Bienaventurado el que cree que no hay tropiezo en mí. ¿Sigue conmigo? Entonces, ¿qué hacemos con la gente y con los que están aquí? Jesús, es suficientes milagros. Vamos a decirle a Juan que verdaderamente eres tú, porque era lo que Juan quería ver, milagros, y que separaras el trigo de la cizaña. Y le dice Jesús, una cosa más, muchachos, díganle a Juan que será bienaventurado en esta tierra. Bienaventurado significa 3 veces feliz o 3 veces dichoso. En español, díganle a Juan que será 3 veces feliz en esta tierra todo el que crea que en mí no hay tropiezo. Dile a Juan que será 3 veces feliz en esta tierra el que sepa que el hombre te puede fallar, la mujer te puede fallar, los hijos te pueden fallar, tus propios padres te pueden fallar, tu propia madre te puede abandonar, tu mejor amigo te puede traicionar, te pueden hacer tu jefe, tu patrón, quien quiera te puede fallar, pero que en mí no hay tropiezo. Yo no le voy a fallar. Recuérdale que en mí no hay tropiezo. Bienaventurado aquel que diga, Dios, yo simplemente creo, no por la circunstancia, y que en ti no hay tropiezo. No es de que tu circunstancia agarró a Dios por sorpresa, te agarró por sorpresa a ti, pero cuando tú no tienes salida, Dios sí la tiene y te va a decir, ahora me voy a manifestar. Alguien trajo fe a la reunión esta tarde. Bienaventurado el que crea que en mí no hay tropiezo, pero ya se tardó mucho. Lo que me prometiste hace 20 años, en mí
no dude. Eso te quiso decir. Bienaventurado aquel que crea que en mí no hay tropiezo. Puede que a veces me confunda, pero el resultado final es saber que yo sé que a su tiempo y a su manera, pero lo que Dios prometió, un aplauso al Señor. ¿Qué salieron a agradecer? La caña sacudida por el viento, un hombre que grita. ¿Qué show fueron a mirar? Un hombre que viste de camello y come grillos. Los discípulos llegan con Juan. Juan está ahí. Y la crisis más grande que cualquier hermano pueda tener es mirar a su fe. Y parece que hoy todo va directo ahí. Ahí es donde están todas las bombas atómicas de tu fe. Y que dudes. Yo he venido a decirte hoy, tú puedes hacer lo que quieras, pero la Biblia dice que bienaventurado es aquel que cree en Jesús sabiendo que en Él no hay mentira y que en Él no hay tropiezo ni lo hará. Lo que Él dijo a su manera y a su tiempo, pero lo hará. Espíritu Santo, Juan está triste en la cárcel. Creo que moriré joven. Quiero cumplir en mi misión. Los discípulos llegan. Juan, ni le estábamos terminando de decir lo que pensabas. Y empezó a resucitar muertos, como nunca antes se había. Dice que lo hizo solo porque te ama a ti. Una voz rompe en la cárcel. Yo creo que hasta el último segundo de su vida Juan gritó a uno de la cárcel: arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, porque este que vence a los enfermos es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y la sangre que nos limpiará de todo pecado. Él es el que les hablé, nos bautizará en fuego, en poder, en el Espíritu Santo. Y si tú no has tenido esa experiencia, yo te desafío a que a partir de hoy empieces a buscarla como nunca en tu vida. Último, diga conmigo, ¿qué hace Dios cuando la fe de sus hijos está en crisis? Número uno, ¿qué hace? Milagros. Número dos, ¿qué hace? Los alienta. ¿Cómo? Afirmando su fe. Bienaventurado el que crea en mí y que en mí no hay mentira, no hay doblez. Lo que dije lo haré, no a tu manera, no en tu tiempo, pero lo haré, dice el Señor. Qué domingo en aliento de vida. Imagínate a Juan en la cárcel cantando. Juan, no dudes. Bienaventurado el que cree en mí y que sepa que en mí no hay doblez, no hay mentira, no hay tropiezo. Cualquiera te va a traicionar, yo no. Cualquiera que te promete va a dejar su padre caer para la tierra, yo no. Yo creo en tu belleza, respaldo. Creo que tú me levantarás. Último punto, ¿qué hace el cielo cuando la fe de sus hijos entra en crisis? Número 3, di conmigo, esta me encanta, los defiende. Los defiende. Oiga, para entrar a este punto, Juan sabía posiblemente lo que Jesús iba a hacer, porque habló tanto de lo que él iba a hacer que sabía lo que podía hacer. Pero algo me dice que Juan mandó a preguntar simplemente porque quería una palabra directa de él. Porque nosotros amamos su palabra y toda ella es verdad y nos bendice. Pero ¿cómo se siente cuando directamente Dios viene y te da una palabra a ti? Y te dice: eres mi hijo,
no te voy a dejar. Eres mi hija, yo sigo al tanto de ti. No te preocupes, ya sé que estás atravesando una crisis, pero para aquí estoy yo, para defenderte, para firmarte. Pero aquí estoy yo y voy a hacer milagros solo para firmar tu fe, porque te amo, porque eres valioso, porque te amo tanto que estoy a punto de dar mi vida en la cruz por ti. Voy a hacer milagros solo para que tú sepas que yo soy, que has creído, que soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tu servicio ha valido la pena, que tu fe ha valido la pena, que tu permanencia ha valido la pena. Ahora voy a hacer milagros solo porque te amo. ¿Cómo se siente cuando Dios te da una palabra directamente a ti? De repente alguien llega y te dice así, te dice el Señor, háblame, Señor, háblame una vez más. Yo sé que no estás obligada a hacerlo, pero como me encantaría escuchar tu voz, saber que estoy en tus manos, que todavía hay un propósito para mí. Habla, Señor, que tu siervo oye. Quiero saber qué es lo que vas a hacer. Quiero escuchar de lo que tú estás haciendo en los lados. Y la última cosa que el cielo hace cuando la fe de sus hijos entra en crisis es defenderlos. ¿Sabes cómo defiende Dios cuando sus siervos entran en crisis? Pregúnteme, ¿cómo? Elogiándolos. Y Jesús empieza a elogiar a Juan y empieza a defenderlo. ¿Se acuerdan? El que termina en silencio, 400 años de silencio, la voz que rompe en el desierto. Todo eso Él es un humano. Puede que esté en crisis, pero es mi siervo y es mi hijo, y yo lo voy a defender. Jesús empieza a elogiar a Juan en todo lo que Él representa y todo lo que hace. Y todo lo que haga lo voy a respaldar, simplemente porque es mi hijo y lo amo. Y quiero que todos vean lo que yo hago por mis hijos cuando están en crisis. Hago milagros por amor a ellos. Les afirmo para que no duden y los defiendo, respaldando todo lo que hacen, simplemente para que las multitudes vean que Él es mi hijo y que lo amo. Alguien vino aliento de vida esta tarde. Alguien vino aliento de vida esta tarde. Alguien vino aliento de vida esta tarde. Así es que algo me dice que a lo mejor alguien tiene crisis. Alguno de los que está aquí está en crisis. ¿Cuál es tu crisis? Me tengo una buena noticia. Jesús está aquí. El mismo Jesús que recorrió el desierto de Jordán en las tierras de Pedro es el mismo Jesús que está aquí. Diciendo lo mismo que hizo papá. Puedo hacer un milagro. Nada más para dejar. Puede que la tormenta siga, pero puede ser un milagro. Nada más para que tú sepas. Yo sigo